Hablemos a las 12, conversación de actualidad, de política, siempre en nuestro programa con distintas facetas y distintos enfoques para un tema que nos convoca todos los días acá en T13 en vivo. Quiero partir agradeciendo este libro que me acaba de llegar de la editorial Taurus, a ver si se lo muestro a la cámara 3. El mito del reino de Chile, del abogado y doctor en historia Marcelo Somarriba. Maravillas, fantasías y ficciones de la Fundación de Santiago a la Aurora de Chile. Todo ese periodo en las 600 páginas de este volumen. Muchas gracias al autor y a la gente de Editorial Taurus. El mito del reino de Chile de Marcelo Somarriba. Recomendado también para nuestro entrevistado. Hernán Larraín Fernández hoy es académico, investigador del programa de reformas a la justicia de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, por supuesto, abogado y ex hartas cosas, digamos. ¿Cómo está, Hernán? Muchísimas gracias por la gentileza de estar acá. Encantado, Iván. Feliz de conversar contigo. Hartas cosas que andan dando vuelta. La reforma al sistema político, la reforma al nombramiento de jueces, pero partamos por la reforma de los notarios, que está muy noticiosa porque ayer hubo un traspié en un procedimiento legislativo que ya como que agota por la cantidad de años, ¿no? ¿Sabe bien lo que pasó ayer? A ver, este es un proyecto que empezó, lo presentamos en el gobierno del presidente Piñera en el último, el 2018, y se ha demorado, o sea, más de 7 años, 7 años, claro. ¿verdad? Pero ahora están entrabados en una discusión muy pequeña, muy reglamentaria, entre la Cámara y el Senado por una forma de hacer la división del Conservador de Santiago. Esto es la última parte. Eso es lo último que estaba en esto es cuestión. el informe de la Comisión Mixta, digamos. El informe de la Comisión Mixta, que se suponía que decía una cosa, pero en la Cámara lo interpretaron de otra manera, y ahí están del moño y no votan. Y es por separar la votación del nombramiento de notarios del conservador de bienes raíces de Santiago, o es la separación del conservador. Si es que la separación del conservador se realiza por un procedimiento especial, ¿ya? O si se hace con el procedimiento normal establecido en la ley. Y esa discusión, que me parece completamente secundaria, ha generado un debate institucional, cuando es una pena además, porque el problema de fondo es qué hacemos con el conservador, qué hacemos con los notarios, cómo reformamos de verdad este sistema y no nos quedemos en este detalle. Yo no sé si es porque le da pudor no haber podido hacer una reforma de verdad. ¿Así, ¿Usted cree que es eso? Yo no sé, porque la verdad es que están discutiendo lo mínimo, y hay algunos que parecen muy interesados en sacar esta reforma y otros que parecieran no tan interesados, y en realidad la discusión que tienen es de este porte. Sí, porque es porque la Cámara y el Senado tienen interpretaciones distintas de cómo tiene de lo que se tiene que votar. Llevamos un mes perdido en esto, cuando aunque sea insuficiente y poblete la reforma que han hecho, bueno, mejor que la aprueben ya a esta altura, ya perdimos la oportunidad de hacer algo en serio. A ver, vamos por partes. Uno, da la impresión de que estas dilaciones, estos dimes y diretes, estas excusas, son excusas, porque hay gente que realmente no quiere aprobar ninguna reforma. ¿Usted cree que es así? Yo tengo la impresión de que estamos en un momento de mucha parálisis legislativa y de mucha dificultad para que el gobierno, y agrego cualquier gobierno, pueda sacar adelante sus programas. Estamos en una crisis de gobernabilidad, y que no solamente la ha sufrido el actual presidente Gabriel Boric, también la sufrimos, me tocó ser parte de eso con el presidente Piñera, y ya se insinuó con la segunda administración de la presidenta Bachelet. Esta es la incapacidad de los gobiernos de llevar adelante su agenda, más aún cerca del periodo electoral. Porque los congresos hoy día y los distintos periodos legislativos están demostrando una fragmentación de tal envergadura, una polarización, una entrega a votos independientes, votos sueltos o votos que se descuelgan de sus partidos para cambiarse a otro, que hay una verdadera anarquía parlamentaria y hace que entonces los gobiernos nunca tengan mayoría. Y cuando los gobiernos no tienen mayoría legislativa, tienen que entrar a negociar. Y si hay polarización, un día consiguen algo, pero el día siguiente no. O el chantaje puede ser muy difícil de resolver. Entonces, aquí, claro, la reforma de los notarios, aquí no ha habido voluntad para resolver de fondo este tema. Yo creo que por razones de otro tipo. No se atrevieron a hacer lo que había que hacer, la cirugía y la modernización, incluso tecnológica, del notariado chileno. Cuando usted dice razones de otro tipo. Sí, y lo que nos va a llevar a la reforma del sistema político, pero reservémoslo por un momento. Cuando usted dice hay razones de otro tipo es porque hay intereses aquí, porque en realidad hay una industria que es bien floreciente, digamos. Absolutamente. Bien lucrativa. Digamos. Bien lucrativa, sí. Eso es. Los notarios y los conservadores son un servicio público, ¿no? Para dar fe
pública de ciertos actos o para llevar registro de ciertas actuaciones que dicen en relación con la propiedad fundamentalmente y lo que afecta a la propiedad. Y eso, a juicio compartido, hoy día se lleva de mala forma, está reservado en forma monopólica para un grupo muy privilegiado, los notarios, que por lo mismo pueden cobrar aranceles muy elevados y se toman todo el tiempo que quieran a costa del bolsillo ciudadano. E incluso, como se trata de parte de la permisología, porque las empresas, todos los procesos también terminan pasando por las notarías y eso demora y encarece la fluidez de la economía. Entonces, la idea era poder cambiar esto muy radicalmente, de poder abrir estos servicios de fe pública a una oferta mayor, a otro tipo de notarios que se pudieran hacer cargo de los trámites mínimos, porque hay unos trámites que son un timbre a un documento cualquiera, que no se lleva registro, que da lo mismo lo que diga. El típico finiquito. Exacto, los finiquitos, exacto, de los cuales además los notarios, según una encuesta que hizo la Fiscalía Nacional Económica, el 83% de la gente dice que nunca vio al notario. Entonces, son los notarios que atienden, son los empleados de las notarías. Exacto. Entonces yo decía, ¿por qué no generamos un notario fedatario, le llamamos para distinguirlo, podría ser otro notario, que se hiciera cargo de esto de forma más fluida? Y en la Cámara, que estuvieron de acuerdo con esta idea, dijeron, bueno, incorporemos a fedatarios públicos, léase oficial de registro civil y secretarios de las municipalidades, con lo cual abrimos el territorio, todo el país, al acceso, porque esto es un problema de acceso, al acceso a este servicio de fe pública. Pero eso, claro, termina con el negocio más lucrativo y abre la competencia. Y, claro, eso no logró pasar el trámite. Eso lo pasó en la Cámara. Pero no en el Senado. Pero no en el Senado. Ahí, desgraciadamente, no hubo fuerza humana que los convenciera. Desde luego, tuvieron 2 años sin tramitar el proyecto. Es una capacidad de lobby importante. Hay una fuerza ahí. Bueno, yo después de todo, hemos tenido no sé cuántos proyectos antes de que empezáramos 10 proyectos, y todos morían en el archivo. Logró pasar la Cámara, se detuvo, se ralentizó y se deterioró en el Senado, pero en fin, por lo menos va a terminar después de que termine esta discusión tonta. Qué absurda, de un problema secundario. El incidente de ayer es bien malo para el prestigio del Parlamento, además. Pero así como están las cosas, una vez que se solucione esta discusión absurda, como dice usted, ¿cómo va a quedar el sistema? ¿Cuánto se cambia? Se cambia poco, porque la creación de nuevos oficios quedó regulada. Entonces, va a ser difícil cambiar el monopolio. Se cambia el nombramiento en una parte importante. Hoy día un notario se nombra por una terna que hace la Corte de Apelaciones y por una decisión dentro de esa terna del Presidente de la República. ¿Ya? El sistema, que normalmente por lo tanto, es el Ministro de Justicia. ¿Qué es el Ministro de Justicia? Claro. Esto es lo que permite interferencias en los dos lados, ¿no? Entonces la idea era sacar estos dos al gobierno y a las cortes y a los tribunales de este proceso y crear una comisión autónoma que pudiera funcionar. No se aceptó la idea de la comisión autónoma, pero se sacó a las cortes en la elaboración de la terna y se puso el sistema de alta dirección pública. Eso es un avance, no es el mejor, pero en fin, es objetivo es un avance y técnico. Porque exacto, porque yo eso lo valoro, porque es mejor que lo que hay hoy día, de todas maneras. Pero no se sacó la atribución discrecional del presidente de nombrar dentro de la terna. Y eso a mí me parece que sigue siendo una ventana para la intervención, para las presiones. Hemos visto en estos últimos meses, últimos años y más, procesos públicos respecto de abogados, respecto de casos que hablan de interferencias en los nombramientos de notarios y de jueces, que tienen el mismo problema. Y esto es porque cualquier grupo, no estoy pensando en este gobierno ni en el anterior, no, cualquier grupo le cuesta ceder poder, porque en el fondo eso es lo que está de fondo, que el Ejecutivo tendría que ceder el poder que está detrás de esos nombramientos. Bueno, desgraciadamente el poder es una adicción, y a todos los que tienen poder. Y no digo solamente en política, en economía, en un club de fútbol, en lo que sea. Claro. Soltar poder es siempre difícil. Pero la democracia se perfecciona en la medida que el poder está distribuido y hay equilibrios y pesos y contrapesos. Y creo que eso es lo esencial. Y además porque se presta para el mal uso. En el caso de los notarios, el problema no es solamente de poder, sino que de ingreso. Pero entonces uno se pregunta,
¿para qué están los servicios públicos? Para servir a la gente, no para beneficiar a un grupo. Lógico. El argumento, porque yo les encuentro todo el derecho a defender sus intereses, yo no sí, como cualquier grupo de interés. Como cualquier grupo de interés, lo tienen. Y tienen un punto que yo respeto, que es la seguridad jurídica. Y yo creo que el sistema notarial y registral chileno da seguridad jurídica. De hecho, esa era la gran crítica para los fedatarios, digamos. Bueno, pero la pregunta es ¿por qué suponen que un fedatario que para ser nombrado tiene los mismos requisitos que un notario, que se fiscaliza y se transparenta y etcétera, igual que los notarios? ¿Por qué no van a poder ser? ¿Por qué los oficiales de registro civil? Hay muchos ministros de fe en distintas instancias en nuestro país. ¿Por qué no poder abrir esto? O regulémoslo de otra manera, pero ¿por qué negarse a que haya más acceso? Y a eso le agrego otro factor, que es el tecnológico. Hoy día la firma electrónica avanzada está avanzando, está instalándose en forma muy seria en todas partes. Sí, a mí, con altos estándares de seguridad, digamos. Con altos estándares de seguridad. Los poderes judiciales funciona así. Yo soy árbitro. Y en mi calidad de árbitro... No árbitro de fútbol, árbitro arbitrador. árbitro en conflictos judiciales que se llevan, en lugar de ante un tribunal, se llevan ante un árbitro, hay un centro de arbitraje. Y bueno, las partes y las resoluciones que dicto como árbitro son todas con firma electrónica avanzada. Hay audiencias presenciales, no la audiencia de conciliación, en fin, claro, las pruebas testimoniales, pero el proceso se lleva con firma electrónica avanzada. Sin problema. Sin problema. Y si no, no funcionaría. Si la gracia de la vida es no molestar a la gente, desburocratizar, desnotarizar la vida de las personas. Y eso, bueno, no dejaron que la firma electrónica avanzada se pusiera. Tiene que ser presencial. Increíble. Yo creo que estamos en el siglo XXI, pero con rasgos por privilegio del siglo XIX. Así, así de claro. Ya, bueno, pero por lo menos esto va a terminar avanzando, como no queda otra. Se va a hacer algo, hay más fiscalización, hay inhabilidades para los parientes y así evitar el nepotismo, hay una serie de medidas que se plantearon en el proyecto original que se han respetado y se han agregado otras, pero lo sustantivo es, lo débil, es que no se abrió el oficio, no se abrió la competencia, no hay mejor acceso para la gente y que los nombramientos todavía tienen una ventana de discrecionalidad. Todo lo cual nos lleva, como lo decíamos, a la reforma del sistema político. Vamos al corte y conversamos de eso, de cómo se puede hacer y cuáles podrían ser los mecanismos, porque también es en el fondo una redistribución del poder y eso es una cuestión que complica a cualquier organización. Estamos con Hernán Larraín aquí en Hablemos a las 12 por T13 en vivo. También estamos con nuestros auspiciadores. Está súper bien acumular puntos, pero el punto es tener tu casa propia. Conoce el crédito hipotecario con dividendo a tu medida de Banco Internacional. Banco Internacional, el banco cuando necesitas un banco. Conoce más en internacional.cl. Vamos a hacer una pausa y volvemos con el abogado y profesor universitario Hernán Larraín aquí en Hablemos a las 12. Banco Internacional está presentando Hablemos a las 12. Presentamos la nueva Tajo, una SUV para conquistar lo inexplorado, con exterior renovado, mayor tecnología y conectividad, suspensión de otro mundo, confort que sorprende, seguridad que no encuentras en otro lugar y potencia a tu altura. Bienvenido al mundo SUV. Chevrolet. No despiertas pensando en un banco, sí en un viaje o un auto nuevo. Y ahí recién piensas, necesito un banco. Bueno, te presentamos Banco Internacional. No vas a acumular puntos, pero el punto es que tengas tu casa propia. ¿Descuentos en restaurantes? Sí, pero sabemos que prefieres remodelar tu cocina. Y si te preguntas por la tasa, compara y ven con nosotros. Banco Internacional, el banco cuando necesitas un banco.
¿Sabes por qué el sabor de Cachantún es el sabor de la naturaleza? Porque nace en la cima de las montañas y viaja con fuerza hasta brotar en nuestra vertiente de origen único en Coinco. Por eso, Cachantún es agua mineral. Y venir de la naturaleza importa. ¿Sabes por qué el sabor de Cachantún es el sabor de la naturaleza? Porque nace en la cima de las montañas y viaja con fuerza hasta brotar en nuestra vertiente de origen único en Coinco. Por eso, Cachantún es agua mineral. Y venir de la naturaleza importa. Presentamos la nueva Tajo, una SUV para conquistar lo inexplorado, con exterior renovado, mayor tecnología y conectividad, suspensión de otro mundo, confort que sorprende, seguridad que no encuentras en otro lugar y potencia a tu altura. Bienvenido al mundo SUV. Chevrolet. No despiertas pensando en un banco, sí en un viaje o un auto nuevo. Y ahí recién piensas, necesito un banco. Bueno, te presentamos Banco Internacional. No vas a acumular puntos, pero el punto es que tengas tu casa propia. ¿Descuentos en restaurantes? Sí, pero sabemos que prefieres remodelar tu cocina. Y si te preguntas por la tasa, compara y ven con nosotros. Banco Internacional, el banco cuando necesitas un banco. Descubre la nueva Chevrolet Tahoe. Está presentando Hablemos a las 12. Bien, hablemos a las 12 por T13 en vivo con el abogado profesor universitario Hernán Larraín y también con nuestros auspiciadores. La nueva Chevrolet Tajo llegó a Chile, una SUV con espacio, tecnología, tracción en las 4 ruedas y capacidad para 8 personas. Todo lo que necesitas para conquistar lo inexplorado con estilo, seguridad y potencia. Conócela en chevrolet.cl o en los concesionarios de Chevrolet. Ya decía, con el abogado y profesor universitario Hernán Larraín, exministro de Justicia. Además, en esta edición de Hablemos a las 12 quedamos pendientes con el tema de la reforma al sistema político. Ayer, en una comisión en el Senado, el ministro Elizalde, en la Cámara, el ministro Elizalde dice: hemos detectado una industria de constitución de partidos, hasta venta de firmas. Eso hace ya evidente la necesidad de cambiar algo, ¿no? Bueno, parte del problema se suscita cuando se cambia el sistema electoral, que genera un incentivo a la creación de partidos, y la creación de partidos es fácil, no se requieren demasiadas firmas, y a eso le agrega el financiamiento de la política, necesario para regularlo y fiscalizarlo, claro, y para que al disminuir los aportes privados severamente, entonces el Estado pone los recursos y permite además la igualdad de acceso al financiamiento. Todo muy bien. Todo muy virtuoso, perfecto. Todo virtuoso. Sin embargo, la facilidad para constituir partidos y por lo tanto de conseguir recursos públicos en un sistema electoral abierto en que las minorías pueden llegar a tener escaños parlamentarios genera un efecto perverso, porque gatilla la creación de partidos, el invento, como dice el ministro Elizalde, de partidos que se hacen para, o candidatos que se hacen para recaudar esos recursos y tener una especie de trabajo pagado por el Estado durante ese tiempo. Una especie de pyme. Una especie de pyme, es absolutamente absurdo, pero que tiene el efecto político que mencionábamos antes, de avanzar en la fragmentación, en la polarización del sistema, que lo ha hecho ingobernable. Si realmente uno hoy día asistimos, ¿no?, estamos en vísperas de elecciones presidenciales. Hay una primaria en pocos días más del sector oficialista y va a definirse quién los va a representar, mientras hay otros. Entonces estamos todos preocupados de quién va a ser el candidato, quiénes van a ganar, Nadie se pregunta ganó tal persona,
¿cómo va a gobernar? ¿Con qué orden parlamentario? Claro, mi inquietud es que quien sea el ganador o ganadora de estas elecciones presidenciales hoy día no puede cumplir su programa de gobierno. Claro, y no porque sea pasa... ineficiente, que tenga mala voluntad o que haya mentido. No, es porque el sistema político está de tal manera deteriorado, está tal decadente que no permite que nadie gobierne. Claro, somos un país presidencialista, entonces nos interesa mucho el presidente o la presidenta, pero no nos fijamos en esto. Ahora, dicho eso, hay dos materias. Normalmente la ciencia política, por lo menos cuando yo estaba en la universidad y algunos años después, esto hace hartos años, decía que el sistema político se resuelve por la vía del sistema electoral, es decir, cómo se distribuyen los escaños en un congreso. Para decirlo en términos sencillos, ¿es ese el problema o es la combinación de este problema? Una combinación. ¿Es lo que habría que cambiar? Yo creo que es una combinación. Por una parte, el sistema electoral, que es clave porque la democracia al final consiste en un sistema de elegir a las autoridades que representan. Una democracia representativa, claro, se hace a través de autoridades elegidas. ¿Y en eso está bien orientado a aumentar los umbrales? Porque también hay un problema de representación, digamos. Por cierto, es que cuando se cambió del sistema binominal al sistema proporcional, se cambió de lógica. Los sistemas, el binominal como el uninominal, cuando tú eliges un parlamentario en un distrito, como en Inglaterra, claro, por ejemplo, tú favoreces a las mayorías y perjudicas a las minorías. Claro. O sea, esa es la opción que tiene. Y después, al pasar al proporcional, se te da el fenómeno inverso. Están todos más representados, pero entonces hay mucha minoría. Y las mayorías no alcanzan a los umbrales entonces, constituir mayoría es más difícil. Que es lo que vemos en Alemania, en España. Pero en esos países todavía, como son sistemas parlamentarios, al final se te logra ordenar la casa. Yo no soy amigo del presidencialismo. Porque hay que construir mayorías para poder gobernar. Porque son dos entes separados. Claro. Una mayoría elige al presidente y otra mayoría elige a los parlamentarios. En el sistema parlamentario, el sistema es uno solo. Tú eliges al parlamento y este genera el gobierno. Y por lo tanto, por definición, tiene mayoría. Va a tener mayoría, claro. Bueno, al cambiar el sistema electoral se produjo esta debacle. Y los sistemas electorales tienen eso. Hay sistemas electorales, como dice Sartori, un cientista político que debes haber estudiado en tu tiempo, dice, hay algunos que fomentan las fuerzas políticas hacia el centro, claro, y otros que lo fomentan hacia el extremo, la centrípeta o la centrífuga. Claro, y polarizan más. Y polarizan más. Nosotros pasamos de uno que favorecía los acuerdos, y por eso que la disputa era entre la centro-derecha y la centro-izquierda, a un sistema en que los polos han tenido mayor relevancia. En la última elección fue Boris y Kast, los puntos más extremos, la izquierda más dura, la derecha más dura, y perdieron los centros, derecha, centro-izquierda. Y eso permanece. Yo creo que el sistema electoral tiene mucha responsabilidad. Pero también el sistema de partidos. O sea, no podemos tener cualquier partido. Tenemos que, de alguna manera, ser más exigentes, rigidizar la constitución de partidos, exigencias mayores para lograr el financiamiento y que no se permita el aprovechamiento. El umbral ayuda, pero no es suficiente. Necesitamos otras reformas complementarias. Y tenemos un problema porque, a ver, si algo pasó, me tocó ser parte en la comisión experta en el segundo proceso constitucional. Y en esa oportunidad llegamos a acuerdo. En el segundo proceso constitucional se llegó a acuerdo en el régimen político, en la forma de hacer el gobierno y estructurar el Congreso. Claro, que fue ese acuerdo unánime que era la base, ¿no? Exacto. Claro. En toda la parte orgánica de los poderes públicos, cómo se organizaban, los problemas se resolvieron. Ahí, desgraciadamente, lo que se atravesó fue el tema más bien de los derechos y garantías fundamentales, el aborto, 2 o 3 temas que tenían fácil solución, pero las mayorías que hubo en ese minuto no lo facilitaron. Entonces nos quedamos con un acuerdo en esto que no estaríamos hablando de este tema. Se habría resuelto. Incluso el gobierno, después de este proceso, trató de, aprovechando este consenso que se produjo, de reunir a las fuerzas políticas, pero no resultó tampoco. ¿Por qué? Porque los que están en el Congreso son incumbentes. Entonces, si toman ciertas decisiones, arriesgan o a su partido
o a su candidatura o a su posibilidad. Van en la parada, como se llama. Van en la parada, entonces tienen menos libertad Ahora, para decidir, no hay tienen cómo más hacer, interés. Pero no hay otra manera de hacerlo, salvo que hiciéramos otro proceso constituyente, cosa que no va a pasar. Pero, Cosa que no está en el mapa. en la mente de casi nadie. Pero, dicho eso, hay que hacerlo con ellos, hay que hacerlo de alguna manera donde se pueda negociar para avanzar al menos un poco, ¿no? Es indispensable, pero que el problema está todavía ahí, porque, por ejemplo, uno de las dificultades que se produce es no solamente dentro de los partidos, con los díscolos, sino que porque el sistema ha permitido que existan muchos independientes. Hoy día, de los 155 diputados, hay 43 que son independientes. Eso es casi un 30%. Claro. ¿No? Entonces, eso, nadie tiene control sobre ello. Si además los partidos no tienen disciplina y se salen de los partidos y se van para otro lado por las conveniencias, entonces las dificultades aumentan en el control y en el manejo de gobernabilidad parlamentaria. Esta idea sobre la que parece haber consenso, de que un parlamentario que renuncia al partido o que renuncia a la bancada por la que fue elegido, pierde el escaño, va bien orientada en ese sentido. Sí, tiene un problema porque al final fue elegido por la gente, sí, ¿no? Y lo mismo con el umbral, digamos. En el umbral también. Por eso que se pone la excepción si elige una cantidad de parlamentarios, entonces a pesar de que saque menos del 5%, puede sobrevivir. Es que siempre uno tiene que hacer la excepción. Cuando tú optas por un sistema electoral mayoritario, estás dejando afuera las mayorías, pero estás favoreciendo la gobernabilidad. O sea, siempre alguien pierde. Lo que pasa siempre, es que claro, el punto son los objetivos del sistema político y del sistema electoral. Entonces, ¿cuál es el tema de fondo hoy día con el régimen político, con el Congreso, con el gobierno? Es que la gente mira a las autoridades y a las instituciones y dice, no funcionan. ¿Por qué? Porque no me resuelven mis problemas. ¿Y por qué no resuelven? Porque viven peleando. ¿Usted cree que eso está en la base? Viven peleando porque estamos con una estructura que favorece el conflicto. ¿Usted cree que eso está en la base de lo que se ha percibido en algunas encuestas, como la encuesta del Centro de Estudios Públicos, donde la valoración de la democracia liberal o de la democracia representativa tiende a ir a la baja? Por cierto, ¿Ese es el problema? Porque la gente quiere que le resuelvan su problema. A mí no me importa quién me lo resuelva, dice la gente. Yo lo que necesito es poder caminar por la calle tranquilo. Necesito tener trabajo, necesito que la economía me permita vivir con tranquilidad. Aquí tenemos una clase media que se fortaleció en los últimos 30 años, pero hoy día están como tratando de sujetarse para no volver algunos a caer bajo el margen de pobreza. Entonces el sistema, el país, las instituciones no están garantizándole la seguridad, la tranquilidad económica, las respuestas en salud, en educación, por falta de acuerdos políticos en los temas centrales. Ahora, dicho esto, y asumiendo que es una realidad, ¿no? Porque la otra cosa es que teoricemos sobre lo que sería ideal, pero la realidad es que este Parlamento es el que tiene que legislar. ¿Cuál sería la solución para convencer a estos parlamentarios de que hay que hacer al menos alguna reforma? Yo diría que a lo menos aprueben lo que está en la mesa, porque un grupo de senadores dio el paso, ¿no? Y bastante transversal, de poner un proyecto de ley que resuelve algunas cosas, que establece, por ejemplo, el umbral del 5%, con algunas excepciones, que establece el impedimento a las listas independientes y que sanciona a los parlamentarios que se cambian de partido o se cambian de comité parlamentario, con lo cual restringen algo. Ya. Hay también otro proyecto sobre la multa a quienes no votan, de manera de hacer el voto obligatorio. Le voy a preguntar por eso. Y el gobierno, finalmente, para concluir el panorama, anunció, Elizalde en estos días anunció que iban a presentar, no sé si es una indicación o un proyecto complementario respecto de las dificultades para constituir partidos y evitar el mal uso del sistema para prebendas o para otras cosas que genera este multipartidismo que impide la gobernabilidad. Para aumentarle también la exigencia a los partidos. A propósito de la multa por el voto obligatorio, hay algunos que consideran que si no hay multa, en la práctica el voto se vuelve voluntario. Pero hay otros que dicen, no se puede legislar esto a 5 meses de la elección. A ver, pero ya el concepto de la multa se estableció en otras elecciones. Lo que pasa es que se estableció a propósito de cada elección, de los plebiscitos. No en términos generales. Sí, no en términos generales, pero me parece que es perfectamente posible, porque la idea de que todos vayan a votar está en el sistema. Uno podrá discutirlo. Abro un paréntesis, porque es bastante discutible si debe ser voluntario o obligatorio el voto, claro, porque uno tiene derecho como ciudadano a elegir si vota o no, porque si no vota está diciendo algo.
Pero bueno, esa es otra discusión. En Chile se instaló, y esta es de consenso, que el voto debe ser obligatorio. Pero si tú no tienes consecuencia por no votar, entonces es una mentira. El voto se hace obligatorio cuando tú puedes sancionar. Y la manera de sancionar es con una multa. La multa que está establecida es variable, va de media UTM, que son como... 30.000 pesos. Sí, 30 y algo, 35.000 pesos, por ahí, que empieza a picar el bolsillo y hace que la gente tome conciencia de la necesidad de intervenir para resolver estos problemas. Sí, además a la gente, independientemente de la plata, no le gusta ser multada de ninguna manera. Oiga, a nadie. Una última cosa, tenemos un minuto, menos. Hemos hablado de dos reformas que son un poquito, se avanza un poquito, ¿sí? No es muy halagüeño el panorama, pero a pesar de todo eso, ¿está optimista usted del futuro de la democracia en Chile? Yo estoy optimista porque creo que en Chile hay un sentimiento bastante pro democracia y por el sentido común. Yo creo que hay un sentido común, hay una inercia en la historia. Yo creo que vivimos una experiencia en donde se quiebra la democracia a la que nadie quiere volver. Y además Chile es un país muy institucionalizado, muy formalista, que valora el rigor y la aplicación de la ley. Es decir, yo creo que en Chile la gente es pro Estado de Derecho democrático. Entonces, creo que al final se levanta. Hay una cierta resiliencia, esta misma capacidad de levantarse en los terremotos y en todo lo demás, también se da en esto. Y yo apelo a eso, por eso que apelo al sentido común de los parlamentarios para que se pongan a trabajar de una vez por todas en lo que la gente espera de ellos y finalmente que los ciudadanos, cuando voten, vean quién es el que puede realmente, quién es la persona que puede realmente darle una solución dentro de la democracia. No vendamos lo más caro que tenemos y que nos costó mucho afianzar. Tal cual. Hernán, muchísimas gracias por estar acá. Gracias a ti. Con Hernán Larraín, abogado, profesor universitario, exministro de Justicia, entre otras cosas. Esta jornada de Hablemos a las 12 por T13 en vivo, donde después de la pausa siguen las noticias.